saludo muy grande a nuestra audiencia. Estoy muy contenta porque hoy día tenemos un nuevo auditor. Ya los voy a saludar. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile y estoy acompañada de Trinidad Siles, de Gabriela Oces y Viviana Masobrio. Un abrazo para todo este panel exquisito y quiero saludar a Luis García de la ciudad de León, del estado de Guanajuato, en México. Así que gracias por tus comentarios, gracias por seguirnos y también difundir este programa hermoso que hacemos. A Graciela Marsal también un gran abrazo por nuestra nueva auditora. Qué rico que estamos llegando a México, un país tan culto, tan literario. Así que un abrazo para todo México, un abrazo muy especial a nuestra querida Elda por todos sus comentarios específicos, literarios, tan dedicados que nos ayudan también a tener otra mirada más. Y a nuestra querida Ilka hermosa, Ilka Sosa, gracias por difundir la literatura en todo el país. Y ahora le doy la palabra a Trini para que nos traiga este cuento de la semana. Adelante, Trini. Buenos días a todos, queridas compañeras. Vuelvo con una autora que habíamos leído antes, Samantha Schweblin. El cuento se llama La medida de las cosas. De Enrique Duvel. Sabía que era rico por herencia y que, aunque a veces se lo veía con alguna mujer, todavía vivía con la madre. Los domingos daba vueltas a la plaza en su auto descapotable, sin mirar a nadie ni saludar a ningún vecino. Yo tenía una juguetería que había heredado de mi padre y un día lo sorprendí en la calle mirando con recelo la vidriera de mi negocio. Se detenía algunas tardes frente a la juguetería y miraba la vidriera un rato. La primera vez que entró, pidió el modelo de un avión escala para armar. Regresó varios días después y pidió el modelo que le seguía. En visitas sucesivas compró coches, barcos, trenes. Una noche, cuando yo estaba cerrando las persianas de la vidriera, ya no había nadie en la calle y apareció él con la cara roja y los ojos llorosos. Parecía asustado. Ya adentro, porque lo hizo entrar, me contó que su madre se había encerrado en la casa con todas las llaves y decía que no quiere volver a verme. Le debía a Enrique Duvel casi el 20% de mis ganancias mensuales y no podía echarla. Él dormiría en un sillón viejo en el depósito. Le ofrecí que ordenara la caja de los juguetes. Tenía que separar los artículos por rublos. Horrorizado, al día siguiente, advertí que Duvel había reordenado la juguetería cromáticamente. Detrás del vidrio ya se veía gente. Pensé que este hombre se tenía que ir. Tengo que sacar a este hombre de la juguetería ahora mismo, pensé entonces. Pero la gente empezó a mirar hacia adentro y comentaban, fascinados, una vez que entraron a la juguetería, todo lo que veían, como si dentro algo nuevo, maravilloso apareciera. El local de pronto estaba lleno. Nunca se vendió tanto como esa mañana. Era difícil localizar los pedidos, pero pronto descubrí que bastaba con que yo nombrara un artículo para que Duvel asistiera y corriera en su búsqueda. Durante esos días se vendió como nunca. Enrique durmió en el local también esa noche y otras tantas que le siguieron. Al poco tiempo conseguimos una cama. Enrique reorganizaba la juguetería. Fue inútil insistir en un sueldo, no le interesaba. No salía del negocio. Comía lo que Mirta le mandaba por las noches. Viandas que empezaron a hacer algunas rodajas de pan, en fin. Dejó de lado esos modelos para armar y prefirió, en cambio, los rompecabezas y los juegos de mesa. Se había vuelto de pronto silencioso, pero sin dejar de ser atento con los clientes. Se tomó la costumbre de armar su cama por las mañanas, de limpiar la mesa y barrer el piso después de comer.
Yo armé la cama, me decía, acabo de terminar de barrer o incluso ya terminé todo lo que tenía que hacer. Y era un modo obsecuente, Mirta me lo advirtió, lo que de alguna manera empezaba ya a preocuparnos a los dos. Una mañana descubrí que había recreado sobre la mesa un pequeño zoológico. Tomaba de su vaso de leche mientras abría la verja de los caballos y los hacía galopar uno por uno. Los saludé y volví al mostrador para empezar el trabajo. Cuando se acercó parecía avergonzado. Y arme la cama, volvió a decir. Enrique dejó de reordenar también los juegos de mesa. Solo subía por ellas si algún cliente reclamaba específicamente ese artículo. Hay que hablar con él, me decía Mirta. Las cosas iban muy bien en el negocio y no quería lastimarlo. Con el tiempo empezó a rechazar algunas comidas. Se encaprichó con algunas. Mirta empezó a cocinar lo que a él le gustaba. Con las propinas de los clientes compró en la juguetería un tazón de plástico azul. Lo usaba para desayunar. Me informaba que ya había lavado su taza. Un día jugaba con un chico y entonces Enrique se aferró de pronto a un superhéroe de miniatura y se negó a compartirlo. Cuando el chico se echó a llorar, Enrique se alejó enojado y se encerró en el depósito. ¿Sabes cuánto cariño le tengo?, dijo esa noche mi mujer, pero esas cosas no debiéramos permitírselas. Al tiempo también dejó de jugar con los muñecos articulados y los ladrillos. De pronto empezó a poner las cosas muy altas y yo le preguntaba y él no me respondía. El local había empezado a vaciarse de clientes. Otra vez él y yo estábamos solos. Recuerdo la última tarde que vi a Enrique. No había querido almorzar y caminaba entre las góndolas. Lo vi triste y solo. Con Mirta le debíamos mucho, quise animarlo. Entonces quise regalarle una locomotora antigua, importada. Era la mejor réplica en miniatura que teníamos y costaba una fortuna. Pero él comenzó a aferrarse a un peluche, a un conejo, que le colgaba de la mano derecha. Cabizbajo se detuvo para mirarme. Se agachó de pronto como asustado. Lloraba abrazándose las piernas. No quiero que nadie vuelva a pegarme, dijo. Me arrodillé cerca. Me dolía verlo angustiado. Mirta hubiera sabido qué hacer, cómo calmarlo. Entonces, la puerta se abrió con violencia, casi como un golpe, y los dos nos quedamos inmóviles. Enrique, era una voz fuerte, autoritaria. Los tacones se detuvieron y Enrique me miró asustado. Parecía querer decirme algo, me agarró del brazo. Enrique, era una voz fuerte. Una mujer nos encontró a la vuelta de la góndola. Enrique se aferró, se acercó furiosa. Todo este tiempo buscándote, gritó, y se detuvo muy cerca de él. ¿Dónde mierdas estabas? Le dio una cachetada tan fuerte que hizo que Enrique perdiera el equilibrio. Lo agarró de la mano y lo levantó de un tirón. La mujer me insultó, pateó el conejo y se llevó a Enrique a rastras. Lo seguí unos pasos. Pasaron el mostrador hacia la salida. Ya casi al frente de la puerta, Enrique tropezó y se cayó al piso. De rodillas se volvió para mirarme. Después hizo una mueca como si otra vez fuera a echarse a llorar. Ella lo agarró de la mano para intentar levantarlo. Volvió a gritarle: Enrique, arriba. Me quedé donde estaba mirando sin hacer nada. Todavía recuerdo su último gesto antes de que la puerta se cerrara. Sus dedos pequeños intentando desprenderse de los de la madre que furiosa se inclinaba para alzarlo. Este cuento pertenece a un libro que contiene varios relatos como este y se llama Pájaros en la boca y otros cuentos. Es un cuento donde se mezcla la fantasía y la realidad. La fantasía
tía irrumpe casi como para salvar a los protagonistas de las circunstancias que están viviendo. Nos habíamos encontrado antes con esta escritora argentina joven, joven, la verdad que pertenece a las generaciones jóvenes argentinas, narradores, que tienen una mirada distinta hacia la realidad y parten de la base que la literatura se tiene que convertir en un vínculo para advertir, para reconocer peligros, para darle a conocer a los lectores posibilidades en las que ellos pueden caer. Pero me encanta esta escritora porque ahonda con mucha profundidad las relaciones familiares, los vínculos que se forman al interior de las familias, pero con una sabiduría especial. Pero nos sorprende a los lectores con esos finales que irrumpen de pronto. No nos esperábamos nada de eso, pero nos vamos adentrando como lectores muy fácilmente en la trama. Incluso nos parece todo medio misterioso, incierto, nos perdemos de pronto, nos confundimos y dudamos qué va a pasar aquí. Pero vamos comprendiendo lo que van haciendo también entre los personajes que aparecen en el libro. Samantha Schweblin, en alguna entrevista que le hacen en YouTube, ella reconoce que cuando era chica le costó mucho la relación social y los vínculos con sus amigas en el colegio. Ella era más bien una chica solitaria y el abuelo la había encaminado a ella hacia la literatura. Pero empezó a leer desde muy niña, entonces descubrió los libros. Iba al colegio y se aburría el día entero. Entonces descubrió que se quería quedar en la sala de clase mientras sus compañeras salían al recreo. Em, Obviamente que esto preocupó a los orientadores, psicólogos, a la misma profesora. Entonces llamaron a sus padres. Y la madre, que sabía cómo se entretenía ella con la lectura, le compartió un secreto y le dijo a Samantha, creo que lo que debes hacer, perdón, lo que debes hacer, Samantha, es llevarte un libro a la sala de clases y leer. Con eso no nos van a llamar la atención ni nada y te van a ver entretenida. Y así lo hizo y bueno, no dejó de leer y no salió al recreo, lo que significa que ella era una mujer especial. Quizá la literatura la refugiaba de esa situación. Pero voy a terminar mi espacio leyendo algo que a ella le preguntan. ¿De dónde crees que surge tu impulso de contar? Le preguntan en una entrevista. Y ella dice, cuando era chica tenía una colección de 50 autitos, algo inédito para una nena. Los varones se acercaban entusiasmados para jugarme carreras, pero a mí no me interesaba. Yo hacía actuar a los autos. En una hoja dibujaba el escenario, una casa, por ejemplo, y empezaba la acción. Cada auto era un personaje con una personalidad particular. No era lo mismo un Mustang que un Fitito. Los hacía actuar, los ponía en crisis al borde de la muerte. Y eso para situar también el cuento que acabamos de leer. Ella seguramente también conocía las jugueterías y los secretos que habían allí, ¿no? Bueno, mucho que decir de este cuento y yo ahora espero con ansias sus comentarios. Gabriela, te cedo a ti el micrófono. Parto diciendo que es un cuento bien desconcertante, que de repente uno no sabe si está ante una seguidilla de metáforas, si está ante un sueño, si está ante un delirio. Todo esto a partir de que, como ella empieza el cuento, sugiere que se trata de un hombre mayor, de un hombre de adulto. En cambio, cuando va continuando el cuento, uno se encuentra con un niño, y sobre todo al leerlo por segunda vez, como que te queda claro que es un niño, pero a la vez como raro que un niño se quede a alojar en la juguetería. Sin embargo, dentro de todo esto que es como muy, muy extraño, muy yuxtapuesto, que me imagino que es bastante metafórico, quiero rescatar algunos elementos de la perspectiva psicológica. Uno es la gran influencia de las madres. Y acá estamos ante una madre castigadora,
cruel, una madre descontrolada, que le grita al hijo, que le pega, que se comporta agresivamente con su hijo, y ahí podemos como especular varias posibilidades. A lo mejor el niño arrancó de esta madre y los dueños de la juguetería lo acogieron, pero ahí hay como una la importancia que tiene la figura materna en el desarrollo infantil. Ahora, por otra parte, desde la perspectiva psicológica aparece como interesante la manera en que el niño clasifica los juguetes que le solicita el dueño de la juguetería clasificar. Él usa un criterio de clasificación de acuerdo a colores. La clasificación de acuerdo a colores es bastante primaria en el desarrollo, porque la idea era que él clasificara de acuerdo a categoría. El poder clasificar de acuerdo a categorías es un paso más avanzado que categorizar sobre propiedades sensoriales como son los colores. Entonces, eso lleva a pensar que es un niño o que es una persona cuyo desarrollo mental está minimizado, ¿ya? Como que está impactado negativamente, puesto que la clasificación por colores es bastante temprana en el desarrollo. Es propia, no recuerdo exactamente cuántos años, pero hablemos de una edad preescolar, un niño ya 2 y medio, 3 años, es capaz de hacer esas clasificaciones por colores. Entonces, de alguna manera, lo ligo con lo que dije anteriormente, que una madre castigadora, una figura tan autoritaria, puede limitar el desarrollo de su hijo, y parece ser lo que aquí ha ocurrido, ¿ya? Y no obstante, esta clasificación por colores que hace el personaje llama mucho la atención de los compradores y de los que pasan frente a la juguetería y resulta muy atractivo. A mí me parece que ahí hay como una sátira, como un reírse y un minimizar las capacidades del público, que podemos leerlo en última instancia como una sátira social, como se siente atraído y compra y llena su expectativa esta clasificación primaria que hace el personaje. Por lo tanto, en el fondo ella está diciendo que el público es poco inteligente, es poco desarrollado. Entonces, ahí hay una crítica social. Y esos fueron como los componentes psicológicos que pude encontrar, o de algún interés desde la perspectiva de la psicología. Y es lo que puedo compartir con ustedes. Y con esto le paso la palabra a Viviana. Buenos días a todos. Me encanta escuchar a las compañeras porque en algunos puntos voy a disentir, pero de buen modo, como siempre hacemos, ¿no? De todas maneras, primero me voy a referir a los títulos porque sobre todo el título del cuento tiene una fuerza importante. Yo tuve la suerte de leer este cuento por primera vez en el taller de Trini y les decía antes de comenzar a las chicas que realmente este segundo avance sobre el cuento descubrí un millón de cosas más, como sucede siempre, ¿no? La riqueza de la literatura. Como bien nos dijo Trini, este cuento está compilado en un volumen que se llama Pájaros en la Boca, por el cual la autora ganó el premio Casa de las Américas, si no me equivoco. El libro iba a ser publicado en Argentina, y dado que ganó el premio, la edición se hizo en Cuba. Y
Hay pájaros en la boca suena terrible, y la portada del libro es justamente un pájaro muerto dentro de una jaula, ¿sí? Todo desarmado el pobre. Y remite a un cuento que se llama así, en que el padre ve a su hija comer pájaros, ponerse pájaros vivos en la boca, y primero le hace una pregunta, pero después lo acepta como algo normal. ¿Por qué me remito a esto? Porque es la forma de escribir de nuestra querida Samantha, ¿no? Es decir, lo irreal, lo fantástico, lo anómalo, lo diferente, lo que sacude al lector, está presente todo el tiempo, pero al mismo minuto relacionado con algo que ella desarrolla en la mayoría de sus cuentos, y lo vimos hacia la alegre civilización de la capital, que son las relaciones familiares. Normales, disfuncionales, extrañas, incoherentes, pero siempre en la alegre civilización se acuerdan que se formaba una familia entre una pareja, que eran los que conducían la estación de trenes, y las personas que iban siendo retenidas y no podían volver a subir al tren. En este caso, como bien nos señaló Gaby, que nos profundizó en esa relación, es una relación madre-hijo, que ya vamos a ver cuánto tiene de extraño, algunas cosas ya se adelantaron, y cuánto tiene de posibilidades de darse en la realidad. Y el título, en el que no reparé tanto la primera vez que leí el cuento, La medida de las cosas. Y me acordé de una frase cuando estudiabas filosofía en la universidad o en la escuela secundaria, que decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Me puse a investigar, esta es una afirmación de Protágoras, un filósofo griego, que fue muy discutido por el resto de los filósofos más encumbrados, porque él afirma que la verdad y los valores son de un relativismo absoluto, o sea, dependen de cómo cada uno, cada persona, ve el mundo desde sus propias percepciones, y me hizo acordar a un tema que hablamos la semana anterior, que fue el tema del contexto, ¿no? Como cada uno desde ese marco, desde ese contexto, desde ese encuadre, ve el mundo. Y acá yo pensaba, hay varias miradas de las cosas, pero creo que la más potente es la de esta madre, que, como bien lo describe la psicología, tiene la fuerza de definir a su hijo. Enrique no es lo que él quiere ser, no puede ser él el que pone la medida de las cosas. En este caso, la que le está poniendo la medida de las cosas hacia el final, cuando su fuga se detiene, sus posibilidades de huir se detienen, la mamá, diríamos en buen criollo, vuelve a poner los puntos. O sea, las cosas son así, esta es mi medida, estos son mis valores, esto es como yo te veo. Sos un niño que debe ser sumiso, dominado, y acá podemos incursionar en pensar en un abuso infantil, una violencia emocional, y las cosas son como yo te marco. ¿Sí? Yo tengo, después voy a avanzar un poquito más sobre si es, como planteó Gaby, es un hombre, es un niño, yo tengo mi punto de vista, pero es la que pone, la que lo define si es un hombre o es un niño, es su madre. Y los jugueteros, los dueños de la juguetería, es como que aprovechan la oportunidad. Ellos no, ahí también está la medida de las cosas, ¿no? Es decir, para ellos lo importante es que sus ventas aumentan desmesuradamente con el ingreso de Enrique. Y con la involución de Enrique, ese dinero empieza a desaparecer, entonces ya se empiezan a preguntar, ¿qué hacemos con Enrique? O sea, tanto para su madre como para los dueños de la juguetería, Enrique es un objeto, es algo que está al servicio de, en el caso de la madre, en satisfacer esa forma de comprender la maternidad, y en el caso de los dueños de la juguetería, en ese astuto, como ellos lo ven en un principio, organizador de sus vidrieras y sus estanterías, que las hace mucho más atractivas para el público. Y yo tomaría, por ejemplo, a mí me gustó todo el desarrollo de Gaby, porque es como un paseo por la psicología del desarrollo,
Y justamente yo pensaba, sí, los niños comienzan a categorizar, a clasificar, por los primeros criterios son tamaño, forma y color, ¿no? Pero yo tomé, será porque me impactó tanto visualmente la imagen que nos proporciona la autora, de imaginarnos una juguetería organizada como un arco iris. Y yo me sentí en esa juguetería niña otra vez. Entonces, si bien recordé lo que puntualizaba Gabriela, también pensé el peso y el valor de la creatividad. O sea, está funcionando nuestro entrañable protagonista Enrique como un publicista. Se está buscando no lo hace con ese objetivo seguramente, lo hace para satisfacer su propia creatividad, y siento que en un punto lograr sacar de adentro lo que su madre no le permitía. No, es un cuento que van a ver que vamos a seguir sacándole mucho brillo a lo largo del programa. Me detengo acá para seguir compartiendo. Muchas gracias. Adelante, Ceci. Gracias, amigas queridas. La verdad que cuando yo empecé a leer este cuento es súper entretenido y después da un vuelco, bien curioso. Pero yo, para no repetir lo que dijeron mis queridas amigas, yo siento que hay una moraleja. Al principio, el primer párrafo lo dice: Enrique Rubel era rico por herencia, y el dueño de la juguetería la había heredado de su padre. Entonces ahí hay una analogía donde, claro, Enrique tenía todo el dinero del mundo y tenía todo su haber, pero con esta tal vez pequeña discapacidad donde él se quedó siendo hombre niño porque lo ven dando vueltas con una mujer, manejando un auto, pero con cierta distracción, donde no saludaba a nadie. Tal vez un hombre que creció, pero en su mente tengo la sensación que quedó siendo un niño. Y creo que sentí fuerte esa moraleja donde la autora recalca muy bien que el hombre tenía todo el dinero para hacer montones de cosas y él estaba con esta juguetería que tenía que trabajar, había heredado de su padre y junto a su mujer. Me gustó mucho el cuento porque primero lo leí y no lo entendí, lo volví a leer y busqué qué significaba hacer las cosas cromáticamente o el arco iris. Bueno, el arco iris en los niños, sobre todo ahora en pandemia, lo dibujaron muchísimo. No voy a entrar en detalles porque no soy experta en colores, pero hablan de que el arco iris es un estado de protección. La verdad que solamente cuento lo que leí. Bueno, no estoy, pero hacer las cosas cromáticamente también significa algo. Y nosotros como personas, claro, cuando vemos algo en una vitrina, en forma, como decía la Gaby, esto es una crítica al consumidor, vemos colores, por supuesto, nos llama al tiro la atención. De hecho, muchas tiendas usan olores también para atraernos. Así que ojo ahí con lo que dice la Gaby, hay que ser bien suspicaz como consumidor. Una madre autoritaria, que mis amigas ya lo dijeron, pero yo me detengo con lo que les comenté. Y le doy la palabra a Trini, a ver qué más nos tiene que contar. Adelante, Trini. La verdad que los comentarios que han hecho a uno le van abriendo los ojos. En cuanto a lo que sí, me parece que era Gabriela y lo señaló también Viviana, primero que nada, esta autora tiene dentro de esa narración lineal que hace de todos los antecedentes que vamos sabiendo como lectores, nos va demostrando también una experiencia en el desarrollo psicológico de las personas, ¿no? Pero en este caso al inverso, porque efectivamente nos muestra la regresión del protagonista, que parte siendo además un tipo atractivo, que andaba en su auto descapotable, incluso se lo veía con mujeres distintas. Nadie se imaginaba lo que había detrás de ese joven. Llega atraído por los juguetes, para grandes quizás, a la juguetería. Y finalmente se queda en la casa de esta familia que no tenía hijos. Por lo menos no lo demuestran así hasta el momento. Y lo reciben con una calidez que él no tenía en su casa. Y de a poco va haciendo una experiencia en su regresión
y va caminando hacia atrás en sus años de adolescente a niño, porque va recorriendo a través de las góndolas y sus intereses, los juegos que lo van arrojando un poco a su niñez, hasta que finalmente termina con un peluche que es un conejo, y además aterrorizado, y revive entonces posiblemente la convivencia que tenía con su madre. Ahora veamos otros aspectos, ¿no? Es ser una madre sola. Quizás este niñito, la Gaby nos va a poder aclarar mejor, podría haber padecido algún tipo de Asperger, algún trastorno de personalidad, no lo sabemos, pero algo se le produjo a él. Y bueno, nos hace pensar en posibles enfermedades, pero vivía con una madre castradora, posiblemente, pero estaba sola, quizá estaba desesperada, muy desorientada de cómo tenía que manejar ese niño. Pero finalmente, después de unos días, cuando lo vuelve a encontrar, reacciona con una violencia inusitada que le devuelve al niño el terror, al punto en que se convierte en un niño más chico. Y la misma autora, con esa fórmula visual que tiene, nos comenta al final que con esos dedos de niño se apretaba al brazo de la madre, pero gritando. Y la madre lo podía arrastrar fácilmente, a punta de gritos, y eso es lo más triste de todo, ¿no? Y los dueños de la juguetería que habían tenido, bueno, la suerte de tener un niño en la casa y disfrutaron de eso, pero le dieron una oportunidad de mejor vida y ahora se lo llevaban. Entonces se produce algo también en ellos, ¿no? Se los vuelven a quitar. Él se había asomado, pero tienen finalmente esa evidencia con un niño. Son, la verdad, que situaciones realistas, por supuesto, pero los finales son desconcertantes y nos sorprenden al final. Yo no me esperaba esa vuelta, realmente no sabía cómo podría terminar esta autora, pero lo termina bruscamente con un quiebre del cuento, donde allí nos abre los ojos a todos, pero nos hace pensar muchísimo. Gaby, te cedo a ti la palabra para que nos puedas contar algo más. Gracias, Trini. Coincido contigo en que me pareció que era un niño que estaba alterado en su desarrollo y que, no sé, como que hay distintas interpretaciones. No sé si siempre fue niño, a lo mejor se paseaba con unas niñitas, con estos autitos de juguete por la plaza, porque me parece como muy difícil que haya hecho una regresión así de grande de la adolescencia a la niñez. Y también es probable que él se le haya perdido a la madre en ese tiempo en que pasó en la juguetería. Ahora, sea como sea, el cuento pone la luz en la importancia de la figura materna. La figura materna es una figura clave en el desarrollo de las personas, de los niños, desde el minuto en que nacen. La figura materna es la primera figura con la cual los seres humanos, y no solamente los seres humanos, esto también tiene un correlato evolutivo, donde la criatura se vincula, se relaciona, es quien filtra el mundo en primera instancia y le proporciona la satisfacción de las necesidades básicas, le proporciona afecto, le proporciona cariño. Y este elemento del cariño, de piel, de aceptación, de confianza, es clave en el desarrollo, es clave en el aferrarse a la vida y en el construirse internamente de a poco. Eso se denomina vinculación y, como les digo, se da desde que los seres vivos abren los ojos. También se denomina apego y se ve incluso en las aves, donde
el polluelo siempre va a seguir a la gallina. Ustedes siempre van a ver un polluelo junto con su gallina. Y eso es porque la gallina se imprimió en el polluelo desde que nació, ¿ya? Y esa conducta tan alejada de nosotros, evolutivamente hablando, o como se quiera mirar, pero estamos hablando de polluelo, también nosotros tenemos aquello. Y hago la analogía al polluelo para que se entienda como la relevancia de la madre, no solo al minuto del nacimiento y los primeros años, sino siempre. Ahora, el polluelo siempre sigue a la madre, aunque sea grande. Cuando la madre aparece y el polluelo ya es grande, esta figura es la figura seguida, ¿ya? Y eso es una analogía también de lo que nos pasa a los seres humanos. Los autores señalan que la madre es el primer objeto de amor, pero fuera de eso es el molde de las relaciones futuras, ¿ya? Y además de ser el molde y el patrón de las relaciones y de la capacidad de establecer relaciones, es aquella figura que permite la construcción interna, que en este niño da toda la impresión que él no es un niño normal y que hay ahí un quiebre que podemos atribuir a esta madre castigadora autoritaria. Ahora, esta figura es muy importante, especialmente para los hombres, ¿ya? Y también, digamos, la madre, al ser el paradigma de las relaciones, influye los vínculos del hombre con el mundo, influye los vínculos del hombre en su elección de pareja, ¿ya? No es raro ver que en las parejas de un hombre podemos ver cosas de la madre. Y termino contándoles de un estudio que se hizo no hace mucho en distintas culturas, donde se le preguntaba a diversos hombres sobre cuál era la figura más importante en su vida. Novia, esposa, polola, hija, la figura femenina, novia, polola, esposa, hija, madre. La mayoría, la inmensa mayoría de los hombres dijo que la figura más importante de su vida era la madre. Y con esto termino mi comentario, para darle la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Ahora hablando de estudios, me estaba acordando, refiriéndonos a lo cromático, que en una noticia muy breve, en mis estudios de inglés, recién iniciados hace 2 años, informaban justamente que se está estudiando, como nos decía Ceci, el atractivo del color, de organizar las tiendas por colores. O sea, normalmente están organizadas por tallas o por tipo de prenda, y había una imagen muy bonita donde uno veía todas las remeras, todos los jeans del mismo color agrupados, y daba una sensación muy agradable. Y además yo pensaba que las jugueterías nos vuelven niños a todos, ¿no? Porque todos revivimos, soñamos, uy, el juguete que no tuve, ojalá, y me imagino además adornada por color doblemente atractiva. Ahora, yo desde el primer momento siempre pensé que Enrique Duvel es un señor, no digamos un maduro, pero es un joven ya consolidado. Y lo pensé, porque no sé si acá existe lo mismo, tal vez sí, porque en Argentina, en los pueblos pequeños en general, existe lo que se llama la vuelta al perro, que se da todos los domingos justamente. O sea, la gente, como no hay demasiados atractivos, la gente del pueblo sale a dar vueltas en un circuito que ya está acordado, y se ve, se saluda, después se empiezan a reunir por grupos. Por eso pensé que sí, que Enrique Duvel estaba en esa edad de salir a dar la vuelta al perro, porque conducía un auto, o sea que ya tenía que tener por lo menos más de 18 años. Pero llama la atención algo que ya se mencionó acá, que eran sus problemas de sociabilidad, porque él no repetía esa costumbre que era saludar a sus vecinos. La paseaba como si estuviera solo. A mí me hizo imaginar a un sujeto muy hacia adentro,
defendiéndose todo el tiempo de esa madre, como se ha descrito en los términos que se ha descrito en el programa. Y también pensaba que tal vez la problemática fundamental en la vida de Enrique era la ausencia de ese padre. Porque una madre castradora, dominante, opresora, sin padre además, es como que no permite ese corte, ¿no? que es tan necesario para avanzar en el desarrollo y convertirse en el ser humano, maduro, completo, que debería guiar los pasos en la vida. Así que por ese lado sí yo pienso que era un hombre maduro, pero creo que juega la tremenda fuerza de la ficción de Samantha Schweblin, porque nos hace sentir como él, de trabajar con modelos, armar modelos a escala, que sería ya una etapa más evolucionada del juego, termina en esa imagen que a mí me hizo acordar a mis hijos pequeños levantándose de la cama y parados en la puerta de la habitación con mucho sueño, refregándose en los ojos y el peluche colgando, como tal cual lo describe la autora, colgando de una mano, ¿no? Tomado de la oreja, de una pata, de lo que fuere. Esa imagen de desamparo que demanda apego, como nos decía Gaby, y que inspira una ternura infinita, porque da sensación de abandono, y que a uno como madre solo le da ganas de correr a abrazarlo. Lo rescato en el sentido de la capacidad de la escritora de transmitirnos, de provocarnos, diría, más que transmitirnos, estos sentimientos, estas emociones. Son sus palabras, su prosa, que es de una exquisitez impresionante, pero al mismo tiempo es detallista. Es decir, ella se toma el enorme trabajo de ir mostrando cómo va involucionando, o haciendo regresiones, como decía Trini, nuestro protagonista. Y hay una frase que da cuenta de toda la realidad espantosa que él vivía, es: no quiero que me peguen más. Cuando va involucionando hasta el punto de ser ese niño pequeño, esa frase es de una fuerza tremenda, y porque parecería que él presiente a esa madre que está volviendo. Es decir, yo sentí que el protagonista se había sentido dañado, aprisionado, agredido, a un punto que huyó de su casa, se refugió en esa juguetería, en ese mundo de juguete que a todos nos hace bien y nos hace sentir cómodos, y él en un momento dice: prefiero estar aquí también. Cuando el juguetero le dice: no, pero no podés, tenés que buscar... No, yo prefiero estar aquí. Y el primer día está en una juguetería que no lo cobija, porque no había una cama, no había un lugar donde estar, o sea, simplemente estaba ahí en el medio de los pasillos. Pero era tal su desamparo en la casa de su madre, por más que estaba su madre, que prefería estar allí, en ese espacio donde él sentía que los juguetes eran sus compañeros, eran aquellos que no le exigían, que no le demandaban, que no le agredían, que no lo amenazaban. Creo que es, más allá de que sí, el centro es la figura materna, también es una forma de denuncia a todo lo que es aquellos niños que tienen, porque acá parece que había mucho dinero, había una herencia importante, o sea, desde el lado del dinero estaba todo cumplido, las necesidades de un niño aparentemente, pero desde el lado del afecto no solo había carencia, sino también había dolor, había daño. Había daño emocional y daño físico, porque le pega cuando llega a la juguetería. Entonces creo que ahí funciona la denuncia, y por otro lado, también una crítica a aquellos que, dándose cuenta que existen estas situaciones, y todos creo que pudimos o podemos pasar por eso, no hablamos, no lo decimos, no lo denunciamos. Entonces ese dolor que podría de alguna manera terminar por la intervención de quien corresponda, continúa. Y así lo vemos en el final que nos comentaba Trini, tan desgarrante, que la madre la toma de la mano. Yo me imaginaba un hombre grande, tironeado por una madre, con una fuerza que le da la rabia, que le da la ira, que le da
el encono tal vez por no tener un esposo, por no tener la protección que una mujer necesita en el marco familiar. No, sinceramente me parece que la forma en que está la historia y la forma en que está, sobre todo creo que acá la forma tiene un peso fundamental porque transmite o profundiza el contenido que ya es de una carga emocional muy fuerte. Gracias por escucharnos, muy amables. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Y él parecía que dentro de su casa con su mamá, que era autoritaria, tenía la costumbre de armar la cama, de terminar lo que tenía que terminar de barrer, lo repetía mucho, ya terminé lo que había que terminar, ya armé, todo él le decía al dueño de la juguetería que ya lo había hecho. Y hasta que él le dice, bueno, deja de decirlo, si total es tu cuarto, no te preocupes. Y al final cuando se compra su tazón, dice, y también lavé mi taza. Obviamente tenía una mamá que era estricta y que aparentemente a través de los cachetazos que le pegaba al hijo, él ya sabía lo que tenía que responder. Pero a su vez, estos padres de la juguetería, ella le dice, ¿sabes cuánto cariño le tengo? Dijo esa noche mi mujer, pero esas son cosas que no deberíamos permitirle. En el fondo, ellos se dan cuenta de lo que Enrique hace mal, pero también lo quieren educar, pero con cariño. Y en la otra casa parece que era bastante violento el tema. Él también manipulaba un poco a las personas, creo, porque cuando él empieza a rechazar las comidas, no quería comer carne, ni puré, ni pastas, Mirta le empezó a cocinar lo que a él le gustaba. En el fondo, pedir cariño. Y pues yo creo que a qué niño no le gusta el puré y esas cosas ricas, ¿cierto? Y siento que estos padres eran más bien para educar ese hijo que no tenían. Y una pregunta que le quiero hacer a la audiencia, a ver si nos contestan por YouTube. ¿Por qué Enrique ponía las cosas tan altas? No lo alcancé a investigar, pero a lo mejor la audiencia también tiene su opinión y lo esperamos en YouTube que nos hagan ese comentario. El dueño de la juguetería dice, yo sentía que a pesar de todo, con Mirta le debíamos mucho a Enrique y quisieron animar y regalarle el mejor juguete. En el fondo, ellos también querían premiar a este niño que les compraba muchos juguetes, obviamente le debían casi el 20% de la rentabilidad del local, entonces ellos quisieron premiar y darle una locomotora que al final no la recibió el niño. Pero ellos dicen, ellos se dan cuenta, Enrique se lo merecía y yo quería dársela. Así que bajó con el regalo, trató de darle la locomotora, pero ahí fue cuando entró su mamá y se lo llevó y le pegó. Pero ellos en el fondo, qué cosa más linda que estos padres adoptivos temporalmente lo quieren premiar con lo que este niño les había dado, ya sea económicamente o ya sea que en ese momento que los ayudó a vender más, querían premiarlo. Yo lo encuentro, bueno, tal vez no el mejor ejemplo, pero un ejemplo de cómo incentivar y cultivar a los niños cuando hacen las cosas buenas. Así que le paso la palabra a Trini para que nos recomiende algo para esta semana y celebrar, Trini, me imagino, el Día Internacional del Libro, el día 23 de abril. Bueno, aprovecho de recomendarles un libro de la misma autora que se llama Distancia de Rescate. Es del año 2014 y curiosamente en el 2021 la directora Claudia Llosa la llevó a la pantalla. Incluso discutieron ellas dos algunos aspectos del libro y la película. Pero es una película interesante que está en Netflix, si es que la quisieran ver. Y de nuevo, ahonda en la situación familiar madre-hijo o madre-hija. Y lo hace desde una perspectiva incluso detectivesca, misteriosa y también fantástica. La verdad que vale la pena mirar un poco hacia dónde nos quiere llevar ella y adentrarnos también en la mente de esa madre y lo que le toca vivir en esa trama. Se la recomiendo porque es interesante y de nuevo nos hace reflexionar sobre este aspecto que es interesantísimo, que es la relación familiar y el peso que tiene la madre, tal como lo describió también Gabriela, ¿no? Como un modelo.
Entonces, bueno, los desafío a ver primero a leer el libro y después quizás hacer las comparaciones y las libertades que se toma Claudia Yost en la película. Muy bien, chiquillos, compañeras mías, les mando un abrazo y bueno, ojalá festejen el día del libro regalándose un libro para ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima semana.